Mi esposa empezó a recibir flores anónimas todos los viernes y descubrí que las enviaba el padrino de nuestra boda. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero sinceramente necesito sacar esto de mi cabeza porque siento que llevo casi un año viviendo dentro de una mentira cuidadosamente construida. Tengo 34 años. Mi esposa, Laura, tiene 31. Llevábamos juntos desde la universidad. 12 años de relación, 7 de matrimonio. Éramos esa pareja que todos describían como estable. Nunca fuimos los más románticos ni los más intensos, pero sí los más consistentes. Casa pequeña en las afueras, 2 gatos, horarios aburridos, cenas viendo series, discusiones ocasionales por dinero o por quién olvidó sacar la basura. Vida normal, y tal vez por eso jamás sospeché nada. Todo empezó un viernes de octubre del año pasado. Recuerdo perfectamente el día porque yo estaba trabajando desde casa. Eran como las 4:20 de la tarde y tocaron el timbre. Pensé que era un paquete de Amazon o algo así. Abrí la puerta y había un repartidor con un ramo enorme de lirios blancos y rosas rojas. ¿Laura Méndez?, preguntó el tipo. Le dije que sí y firmé por ella. Cuando entré con las flores, Laura estaba en la cocina preparando café. En cuanto vio el ramo, se quedó completamente quieta. No sorprendida de forma alegre. Más bien, tensa. Eso me llamó la atención de inmediato. Le pregunté, ¿quién te manda flores así de enormes un viernes cualquiera? Ella tomó la tarjeta muy rápido antes de que pudiera verla. Y eso también me pareció raro. Después sonrió, pero era una sonrisa incómoda. Debe ser mi mamá. A veces hace estas cosas. Su mamá jamás había enviado flores en los 12 años que llevábamos juntos. Pero tampoco quise parecer paranoico. Le dije algo como, bueno, pues alguien gastó muchísimo dinero. Ella soltó una risa nerviosa. Sí, supongo, y ahí quedó. O eso pensé. El siguiente viernes llegaron otras flores. Esta vez rosas amarillas. Mismo horario, mismo repartidor, misma expresión rara en la cara de Laura. Yo estaba sentado en el comedor cuando abrió la puerta. Alcancé a escuchar que el repartidor dijo, aquí vamos otra vez, como si ya le pareciera una rutina. Laura tomó el ramo casi desesperadamente y cerró la puerta rápido. Le pregunté directamente, ¿quién las manda? Ella respondió demasiado rápido, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No hay nombre. ¿Y qué dice la tarjeta? Nada importante. Ahí empecé a sentir algo raro en el estómago. No celos exactamente, más bien esa sensación incómoda de cuando notas que alguien está ocultando algo y tú todavía no sabes qué tan grave es. Esa noche intenté sacar el tema otra vez mientras cenábamos. Si alguien te está enviando flores anónimas cada semana, eso no es normal. Ella suspiró. Probablemente es una broma. ¿Durante 2 semanas seguidas? No sé, Martín. Y cambió de tema. Eso fue lo que más me molestó. No las flores, no un posible admirador, sino el hecho de que evitaba la conversación como si estuviera aterrada de decir algo incorrecto. Las siguientes semanas siguieron llegando flores. Cada viernes, diferentes tipos, tulipanes, peonías, hortensias, a veces con notas cortas. Todavía pienso en ti. Algunas personas nunca olvidan. Ojalá hubieras elegido distinto. Nunca tenían firma. Yo intentaba actuar normal, pero empecé a obsesionarme. Porque Laura comenzó a cambiar. Se volvió distante. Pasaba mucho tiempo mirando el teléfono. Se encerraba en el baño. Dormía menos. Una madrugada me desperté como a las 2 de la madrugada y ella no estaba en la cama. Bajé y la encontré sentada en la cocina completamente a oscuras, viendo algo en su celular. Cuando me escuchó, bloqueó la pantalla inmediatamente. ¿Qué haces despierta?, pregunté. No podía dormir. ¿Todo bien? Y recuerdo perfectamente esto porque todavía me persigue la forma en que respondió. Me miró durante unos segundos antes de decir, no sé, no, sí, no, claro, solo no sé. Un mes después cometí algo de lo que todavía me siento culpable. Revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, pero para ese punto yo ya estaba perdiendo la cabeza. Esperé a que se durmiera y tomé su celular del buró. Tenía la contraseña de siempre. No encontré mensajes románticos, no encontré fotos, no encontré nada explícito, pero sí encontré un número guardado sin nombre. Solo una letra, A. Había decenas de mensajes eliminados. Excepto unos pocos, y esos pocos fueron suficientes para destruirme. A veces pienso que debimos escapar juntos. No sigas enviando cosas a la casa. Él no merece esto. Necesito tiempo. Recuerdo que sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Porque la conversación claramente no era reciente. Había historia detrás. Mucha historia. Seguí revisando. El contacto enviaba mensajes larguísimos que ella aparentemente borraba después. Solo quedaban respuestas aisladas de Laura. No puedes aparecer así después de tantos años. No quiero lastimar a nadie.
Por favor, deja de insistir. Lo peor fue que había mensajes enviados mientras ella estaba conmigo en el sofá viendo televisión. Mientras cenábamos, mientras hablábamos de comprar una casa más grande. Me quedé sentado en la oscuridad con el teléfono en la mano sintiendo que no conocía a la persona con la que llevaba media vida. A la mañana siguiente no dije nada. Ni siquiera sé por qué. Creo que necesitaba entender antes de explotar. Entonces hice algo todavía peor. Guardé el número, y unos días después lo llamé desde mi oficina. Contestó un hombre. Su voz me resultó familiar de inmediato. Demasiado familiar, pero no lograba ubicarla. Le dije, ¿quién eres? Hubo silencio unos segundos. Luego respondió, ¿Laura te contó algo? Ese tono calmado me hizo enfurecer instantáneamente. Te pregunté quién eres. El hombre soltó una risa corta, nerviosa. Y entonces dijo algo que todavía escucho en mi cabeza cada vez que intento dormir. Creo que sería mejor que hablaras con tu esposa antes de seguir llamándome. Colgó. Pasé toda la tarde tratando de recordar de dónde conocía esa voz. Y finalmente lo entendí. Era Daniel, mi mejor amigo de la universidad. El padrino de nuestra boda. Me acuerdo exactamente del momento en que lo entendí porque estaba en el estacionamiento de la oficina sentado dentro del auto con el motor apagado. Y sentí algo físicamente horrible. Como si alguien me hubiera vaciado el pecho. Daniel, de todas las personas posibles. Daniel, llevábamos siendo amigos desde los 19 años. Habíamos compartido departamentos, borracheras, rupturas, problemas familiares, trabajos miserables. Era el tipo que estuvo conmigo cuando murió mi padre. El mismo que dio un discurso en mi boda diciendo que éramos la única pareja que le hacía creer que el amor sí funcionaba. Su discurso fue tan emotivo que todos lloramos en la boda. Y ahora estaba enviándole flores secretas a mi esposa. No fui a casa inmediatamente. Manejé sin rumbo como una hora entera. Mi cabeza estaba intentando construir una explicación lógica que no destruyera mi vida completamente. Tal vez había sido un romance antes de conocerme. Tal vez él seguía obsesionado y Laura no sabía cómo detenerlo. Pero había una frase que no dejaba de repetirse en mi mente. A veces pienso que debimos escapar juntos. Eso no sonaba unilateral. Eso sonaba como dos personas con historia. Cuando llegué a casa, Laura estaba viendo televisión en la sala como si nada. Tenía una manta encima y uno de nuestros gatos dormía en sus piernas. Y honestamente creo que eso fue lo más perturbador. La normalidad, porque yo sentía que acababa de descubrir una bomba enterrada bajo toda mi vida, y ella estaba ahí viendo un programa de cocina. Me preguntó, ¿por qué llegaste tan tarde? Y le respondí, hablé con Daniel hoy, nunca olvidaré su cara. El color literalmente desapareció de inmediato. Sus ojos se abrieron apenas un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Apagó la televisión lentamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dijo muy nerviosa. Sé que las flores son de él. Le respondí sin titubeos. Y después un largo e incómodo silencio. Ella no habló ni negó nada. Ni siquiera intentó fingir sorpresa. Solo bajó la mirada. Y creo que ahí fue cuando comprendí que esto era muchísimo peor de lo que había imaginado. Porque la gente inocente suele reaccionar rápido. Ella no reaccionó. Parecía cansada. Como alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniendo algo pesado. Me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevan hablando? Laura tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Finalmente dijo, desde febrero. Estábamos en noviembre. Sentí ganas de vomitar. ¿Desde febrero? Sí. ¿Y pensabas decírmelo cuándo exactamente? Ella empezó a llorar, pero no de forma dramática. Más bien silenciosa, como si hubiera llorado muchas veces antes. No sabía cómo. Eso me hizo explotar. Porque esa frase me parece la excusa universal de toda persona que destruye otra vida. No sabía cómo. Le pregunté directamente, ¿te acostaste con él? Y ella respondió inmediatamente, no, demasiado rápido. Eso tampoco me tranquilizó. Le pregunté entonces, ¿lo amas? Y ahí sí tardó. Dios, cómo desearía que hubiera mentido. Pero no lo hizo. Se quedó mirando el suelo mientras lloraba. Y no respondió. Eso fue suficiente. Sentí una rabia tan fuerte que tuve que levantarme y salir al patio porque honestamente pensé que iba a romper algo. Ella salió detrás de mí unos minutos después. Seguía llorando, y empezó a contarme todo. O al menos su versión. Según Laura, antes de que ella y yo empezáramos a salir formalmente en la universidad, ella y Daniel habían tenido algo. Yo jamás lo supe, porque aparentemente nunca fue oficial. Salieron durante unos meses. Se gustaban muchísimo. Pero Daniel era inestable, impulsivo, desaparecía días enteros y tenía problemas serios con el alcohol en esa época. Entonces ella se cansó, y luego aparecí yo. Me dijo que conmigo sintió estabilidad, seguridad, tranquilidad, y sí, no voy a mentir, esa palabra me destrozó. Tranquilidad, no pasión, no amor imposible, no locura.
Solo tranquilidad. Me explicó que Daniel dejó la universidad un tiempo después y prácticamente desapareció de sus vidas hasta febrero. Cuando él reapareció inesperadamente, según ella, empezó enviándole un mensaje, inofensivo, por redes sociales. Algo como: oye, soñé contigo. Espero que estés bien. Después comenzaron a hablar, luego hablar más, luego recordar cosas, luego hablar todos los días. Le pregunté, ¿y en qué momento decidiste ocultármelo? Ella respondió algo que todavía me da vueltas en la cabeza porque, honestamente, parte de mí entiende lo que quiso decir, y otra parte la odia por ello. Dijo, en el momento en que me di cuenta de que no quería dejar de hablar con él. Silencio total. Escuchar eso de alguien que amas es una sensación imposible de describir. Porque no suena como una aventura cualquiera. Suena como una rendición emocional. Le pregunté si habían llegado a verse. Me dijo que sí, 2 veces. La primera, para cerrar el tema. La segunda porque ella no pudo evitarlo. Le pregunté dónde, y cuando respondió sentí que el suelo desaparecía. El pequeño café frente al Parque Central. El mismo lugar donde yo le propuse matrimonio años atrás. No sé si ella entendió lo cruel que fue escuchar eso. Creo que sí, porque empezó a disculparse desesperadamente. Pero ya era demasiado tarde. Entonces le pregunté lo peor. ¿Qué pasó en esas reuniones? Y otra vez dudó, solo unos segundos, pero suficientes. Nos besamos. Recuerdo que me reí, literalmente me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro ya no sabía cómo reaccionar. 12 años. 12 años reducidos a una confesión dicha en el patio de nuestra casa mientras los vecinos probablemente podían escucharnos. Le pregunté si había pasado algo más. Juró que no. Dijo que nunca tuvieron sexo. Que nunca cruzó esa línea. Pero sinceramente no sé si importa. Porque emocionalmente ya me había reemplazado hacía meses. Esa noche dormí en el sofá. O intenté dormir. Porque en realidad me quedé mirando el techo hasta las 6 de la mañana mientras escuchaba a Laura llorar en la habitación. Y lo peor es que parte de mí todavía quería subir y abrazarla. Eso fue lo más humillante de todo. Seguía amándola incluso después de sentir que me había destruido. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Daniel. No quería que esto ocurriera así. Ni siquiera sé cómo describir la furia que sentí leyendo eso. Le respondí inmediatamente. ¿Así que enviar flores a la casa de un matrimonio era tu idea de hacerlo bien? Él tardó unos minutos en responder. Y sus mensajes solo empeoraron todo. Porque no sonaba como un hombre arrepentido. Sonaba como alguien convencido de que estaba luchando por algo legítimo. Me escribió: yo la amaba antes que tú. Después, ella nunca dejó de pensar en mí. Y finalmente, solo regresé porque necesitaba saber si todavía sentía lo mismo. Creo que en ese momento entendí algo horrible. Esto no había empezado en febrero. Esto llevaba años viviendo silenciosamente dentro de los dos. Tal vez enterrado, tal vez ignorado, pero nunca muerto realmente, y eso era muchísimo más doloroso que una simple infidelidad impulsiva. Porque significaba que quizá yo había sido la opción segura, la vida correcta, el hombre correcto, mientras él era el hombre que ella nunca logró olvidar. Esa noche Laura intentó hablar conmigo otra vez. Me encontró sentado en la cocina. Y parecía completamente destruida, ojeras profundas, la cara hinchada de llorar. Y me dijo algo que todavía no sé cómo interpretar. Nunca quise perderte, le respondí, pero estabas dispuesta a arriesgarme. Ella empezó a llorar otra vez. No pensé que llegaría tan lejos. Y justo cuando iba a responderle, alguien tocó la puerta principal. Eran casi las 10 de la noche. Nos miramos inmediatamente. Porque los dos supimos quién era antes siquiera de abrir. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Y honestamente creo que parte de mí quería verlo. Necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que esta pesadilla era real y no algo que mi cabeza estaba exagerando. Cuando abrí, ahí estaba Daniel. Llovía ligeramente. Tenía una chaqueta negra empapada y esa misma expresión tranquila que siempre había tenido desde la universidad. Esa calma irritante de alguien que parece analizar todo antes de hablar. Nos quedamos mirando unos segundos larguísimos. Ninguno dijo nada, hasta que él miró por encima de mi hombro y vio a Laura parada en el pasillo. Y ahí entendí algo instantáneamente. No vino por mí, vino por ella. Laura empezó a temblar. ¿Qué haces aquí? Daniel la ignoró completamente al principio y me habló a mí. Necesitamos hablar. Recuerdo que me reí otra vez. Esa risa vacía que me estaba saliendo últimamente. ¿Ahora quieres hablar? Él suspiró. No quería que descubrieras las cosas así. Entonces, ¿cómo? ¿Con flores anónimas enviadas a mi casa? Laura intervino desesperadamente. Daniel, por favor, vete. Pero él seguía mirándome a mí. Y dijo algo que todavía pienso constantemente porque fue el momento exacto en que todo explotó de verdad. Él merece saber la verdad completa. Laura empezó a llorar inmediatamente. No,
Y eso me heló la sangre. Porque después de todo lo que ya había escuchado, todavía existía la verdad completa. Miré a Laura. ¿Qué más hay? Ella negaba con la cabeza. No le hagas esto. Pero Daniel finalmente dijo. Ella estaba embarazada. Silencio absoluto. Literalmente absoluto. Ni siquiera escuchaba la lluvia. Sentí que mi cerebro dejó de funcionar durante unos segundos. Miré a Laura y recuerdo perfectamente cómo empezó a hiperventilar. No. No así, Daniel, no así, pero él ya había cruzado esa línea. Hace 11 años. Continuó. Antes de la boda. Yo seguía sin entender, hasta que entendí, y cuando lo hice, creo que jamás me había sentido tan físicamente enfermo. Porque nuestras fechas no coincidían, o más bien sí coincidían demasiado. La miré directamente. ¿Qué está diciendo? Laura empezó a llorar de una forma horrible, descontrolada, y ahí lo confesó. Durante las primeras etapas de nuestra relación, cuando todavía no vivíamos juntos oficialmente, ella volvió a verse con Daniel varias veces. Según ella, estaba confundida. No sabía a quién elegir. Conmigo tenía estabilidad, con él sentía intensidad, y durante ese periodo quedó embarazada. Me senté en el piso ahí mismo, porque las piernas dejaron de sostenerme. Lo siguiente que pregunté salió automáticamente. ¿El bebé era mío? Laura no respondió, solo lloraba, y eso fue peor que cualquier respuesta. Daniel habló por ella. Nunca lo supimos. Sentí ganas reales de golpearlo. No lo hice, pero jamás había sentido tanta violencia acumulada dentro del cuerpo. Entonces Laura explicó lo que faltaba. Perdió el embarazo a las pocas semanas. Yo sabía del aborto espontáneo. Por supuesto que lo sabía. Fue uno de los momentos más devastadores de nuestras vidas. O al menos eso creía. Recuerdo acompañarla al hospital. Recuerdo abrazarla mientras lloraba. Recuerdo pensar que aquello nos había unido más como pareja. Y ahora descubría que durante todos estos años ninguno de los dos sabía realmente si ese bebé era mío o de mi mejor amigo. La traición fue tan enorme que dejó de sentirse real. Era demasiado. Demasiados años. Demasiadas mentiras. Demasiados recuerdos contaminados. Le pregunté algo que nunca había pensado preguntar en toda mi vida. ¿Te casaste conmigo porque me amabas? ¿O porque él era un desastre? Laura me miró directamente, y sinceramente creo que esa fue la única vez en toda la noche donde fue completamente honesta. Dijo, las dos cosas. Eso me destruyó más que cualquier mentira. Porque sonó real, brutalmente real. Daniel entonces dio un paso adelante y dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Ella nunca fue feliz del todo. Laura gritó, cállate, pero él siguió, solo aprendió a vivir con eso. Ahí finalmente exploté. Le grité que se largara de mi casa. Que desapareciera. Que después de arruinar mi matrimonio todavía tenía el descaro de venir a actuar como protagonista romántico de alguna película. Y por primera vez en toda la noche Daniel perdió la calma. Me gritó también. Dijo que él había cometido el error de irse años atrás. Que intentó olvidarla. Que incluso se mudó de ciudad. Pero que nunca pudo hacerlo. Y luego dijo algo que me perseguirá probablemente toda mi vida. La diferencia entre tú y yo es que yo siempre estuve dispuesto a destruir mi vida por ella. Y honestamente, eso fue lo más aterrador de todo. Porque le creí completamente. Vi algo en él esa noche que nunca había visto antes. Una obsesión vieja, enterrada durante años, creciendo silenciosamente debajo de todo. Laura seguía llorando, y yo simplemente me sentía vacío. Finalmente Daniel se fue, pero antes de irse miró a Laura una última vez. Y ella lo miró de vuelta. Ese momento me terminó de romper. Porque no fue una mirada de miedo. Fue una mirada de amor. Todavía se amaban. Y los tres lo sabíamos. Esa noche terminé manejando hasta un hotel barato cerca de la carretera porque no soportaba seguir en esa casa. Apagué el teléfono. No dormí nada. Y cerca de las 4 de la mañana empecé a revisar fotos viejas. Vacaciones, navidades, aniversarios, cumpleaños. Y empecé a preguntarme algo horrible. ¿Cuántas veces ella había pensado en él mientras estaba conmigo? Esa pregunta me destruyó durante meses. Porque ya no podía distinguir qué recuerdos eran reales y cuáles estaban construidos sobre silencios. Nos separamos 2 semanas después. No hubo gritos, no hubo abogados agresivos, ni siquiera hubo odio constante. Solo agotamiento emocional. Laura quería intentar arreglarlo. Pero creo que ambos entendíamos que el matrimonio había muerto mucho antes de aquella noche. Y aquí viene probablemente la parte más enfermiza de toda esta historia. 3 meses después, Daniel desapareció. Literalmente, nadie sabía dónde estaba. Su departamento estaba vacío. Había dejado el trabajo. Número desconectado. Redes eliminadas. Nada. Laura entró en pánico. Al principio pensé que exageraba. Pero luego empezó a recibir correos extraños desde cuentas nuevas. Mensajes larguísimos. Confusos.
A veces románticos, a veces paranoicos. Uno decía, si no podemos tener una vida normal, entonces quizá nunca debimos reencontrarnos. Otro, hay cosas que hice que nunca debería haberte contado. Y el peor de todos llegó un martes a las 2:13 de la madrugada, solo decía. Él nunca entendió que tú ya me habías elegido una vez. Laura me llamó llorando esa noche. Sí, a mí, después de todo, porque, aunque estábamos separados, yo seguía siendo la única persona que conocía toda la historia. Fuimos juntos a la policía. No hicieron mucho. Adulto desaparecido, sin señales de crimen, caso de baja prioridad. Pasaron semanas, luego meses, y finalmente encontraron su auto abandonado cerca de un lago a unas 4 horas de la ciudad. Dentro estaba su teléfono, y una carta. Nunca mostraron el contenido completo. Solo dijeron que no había evidencia de delito. Nunca encontraron el cuerpo. Eso fue hace 8 meses. Laura y yo seguimos oficialmente separados. Hablamos poco, a veces sobre papeles del divorcio, a veces sobre los gatos, a veces simplemente porque el trauma extraño de todo esto nos dejó conectados de una forma enfermiza. La última vez que la vi fue hace 3 semanas. Fuimos a tomar café para hablar de vender la casa. Y hubo un momento incómodo donde ninguno habló durante casi un minuto entero. Entonces le pregunté algo que llevaba guardándome mucho tiempo. Si él nunca hubiera regresado, ¿habríamos sido felices? Laura se quedó mirando la taza muchísimo tiempo antes de responder. Y cuando finalmente habló, sonó completamente rota. Creo que sí, eso debería haberme dado paz. Pero no lo